Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos, la parashá de esta semana se llama Toledot en Bereshit 25:19, Ve'ele Toledot Ishak ben Abraham. Y a continuación nos cuenta que Isaac, al casarse con Rivka, no tenían hijos y clamaron al Eterno para que Rivka pudiera alumbrar hijos, y finalmente tuvo a Jacob y Esav, dos naciones en su vientre, del cual viene el pueblo de Israel de Jacob y Edom de Esav. En esta ocasión vamos a concentrarnos en dos temas muy importantes. La primera es, según la Torá, ¿cuáles son las posibilidades que una plegaria sea contestada? Mucha gente pide al Todopoderoso y reza, hace plegarias, pero según lo que nos cuenta esta parashá, ¿de qué manera una tefilá, una plegaria, puede tener el efecto deseado? ¿Qué requisitos hay para que la plegaria sea escuchada o recibida? Todos los días las personas elevan sus plegarias por diferentes necesidades, y algunas son contestadas y algunas no. ¿Qué hay de fundamental en el tema de la plegaria que aprendemos en esta parashá específicamente? Y el segundo tema será acerca de estas dos fuerzas en el mundo, la fuerza de la santidad y la fuerza del instinto al mal, representados en la guerra constante entre Jacob y Esav, y cómo esto tiene relevancia y es el fundamento en el pueblo de Israel. Aprenderemos bases fundamentales de esta parashá que nos ayudarán a comprender cuál es la misión de Israel desde el fundamento de él, que es Jacob Avinu. Todas estas cosas importantes que nos enseña la Sagrada Torá vamos a compartir en esta oportunidad con ustedes, por lo cual te invito a escuchar con atención y quedarte con nosotros hasta el final del audio para que podamos tomar estos principios tan importantes que en esta oportunidad la parashá nos enseña. La parashá se ubica en el momento en que Isaac decide elevar sus plegarias al Eterno debido a que Rivka era estéril, como dice aquí. Según la transmisión oral, Isaac viajó hasta el monte Moriah, el monte del templo, y allí fue que elevó su plegaria y llevó a su esposa con él, y ambos rezaron al Eterno en ese momento y clamaron a él para que pueda concederles hijos y se cumpla la promesa a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Isaac Avinu llegó hacia aquella montaña en la cual fue ofrecido como sacrificio al Todopoderoso. Allí mismo él clamó, pues ya eran muchos años que no tenían hijos. Y en el Pasuk 21 dice, Vayetar Isaac la Hashem Lenochach Ishto, Ki Akara Hi. Y oró Isaac a Hashem frente a su mujer, pues estéril era. Vayeaterlo Hashem, y le aceptó Hashem su pedido, Vataha Rivka Ishto, y quedó encinta Rivka su mujer. Rabenu Behaye explica en este pasuk y nos dice que el orden del pasuk tendría que ser distinto. Aquí dice que oró Isaac al Eterno frente a su mujer, pues era estéril. En realidad dice Rabenu Behaye que el pasuk hubiera dicho que Rivka era estéril y debido a que era estéril, Isaac elevó plegarias al Eterno por su esposa. Pero el orden dice, en primer lugar, que Isaac rezó al Eterno, ya que su esposa era estéril. Dice Rabenu Behaye lo siguiente: si el versículo hubiera dicho al revés, si nos hubiera contado, en primer lugar, que Rivka era estéril, y ya que era estéril, Isaac fue a rezar al Eterno por ella, tendríamos que, debido a la esterilidad de Rivka, Isaac fue a rezar. Es decir, que el motivo principal de su rezo, de su plegaria, fue la esterilidad de Rivka. Pero el pasuk dice diferente. Dice en primer lugar que Isaac rezó. Y luego nos dice, ya que Rivka era estéril.
Es decir, en primer lugar se coloca la plegaria y luego se nos cuenta de paso que estaba rezando porque Rivka era estéril. Eso nos dice lo siguiente, que Isaac no rezaba al Eterno solo cuando se presentaba algún problema y debido al problema él buscaba al Eterno pidiéndole y orando a él. Lo que indicaría que si no hubieran problemas, no iría Isaac a rezar. Sin embargo, esto nos enseña que Isaac Avinu rezaba en principio porque era su costumbre hacerlo todos los días. Él en principio rezaba cada día. Era parte de su vida el buscar al Eterno. Y no era por algún motivo específico, sino que cada día él oraba al Todopoderoso, aunque no exista un motivo principal de petición. Sin embargo, en esta oportunidad, debido a que Rivka era estéril, también se presentó un motivo, pero este motivo no fue la razón fundamental por la cual Isaac rezaba. Esto nos enseña a nosotros que no solo cuando se presenten problemas tenemos que buscar al Eterno en plegaria, sino que debemos hacer cada uno de nosotros de la plegaria un hábito constante, ya que todos los días nosotros necesitamos buscar a nuestro Creador, hablar con Él y estar en constante cercanía y conexión con el Todopoderoso, ya que la cercanía con Él permite a la persona alejarse de los malos caminos, limpiar su alma y estar siempre del lado de la santidad. La plegaria hace que la persona esté en constante cercanía con su Creador. El judío que no reza diariamente le quita la vitalidad a su alma. Es un enorme error no rezar todos los días. No solamente el judío tiene la obligación de las tefilot en el Bet Knesset, sino que aparte de ello necesita tomar un momento para hablar con el Eterno con sus propias palabras y pedirle su misericordia y su ayuda constantemente. Y la mujer también tiene la obligación de rezar todos los días, y es obligatorio que la mujer judía rece una vez por día por lo menos, pero no solamente la amidá, sino que eleve sus peticiones personales al Eterno, porque esta constante comunicación con el Creador trae a la persona constante limpieza espiritual y vivifica el alma en el interior, y por eso los sadikim se consideran vivos incluso si fallecen, porque han aprendido a caminar en la verdadera vitalidad del alma, que es la plegaria y la comunicación con el Todopoderoso. Estimado amigo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Am Israel para seguir difundiendo la luz de la Torá para el pueblo de Israel, para engrandecer la Torá. Be'ezrat Hashem, comparte con tus amigos estas enseñanzas y que Be'ezrat Hashem la Torá se enaltezca y glorifique dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, en este pasuk, el pasuk 21 dice Vayetar Isaac la Hashem. Vayetar es traducido como que Isaac oró, hizo una oración, una plegaria, ya que la raíz aquí, Ain, Tav, Resh, también es un lenguaje de plegaria. Sin embargo, también tenemos la palabra tefilá, que es básicamente traducido como la plegaria o la oración. Sin embargo, en esta oportunidad la Torá llama a la plegaria de Isaac con la raíz Ain, Tav, Resh, Vayetar. Rabbeinu Ben-Haye también pregunta, ¿por qué en esta oportunidad no fue escrito, por ejemplo, Vaitpalel o Vaitzak? ¿Por qué no fue escrito y oró e hizo tefilá o clamó Isaac al Eterno? ¿Por qué utilizó específicamente esta raíz que también tiene que ver con la plegaria? Entonces Rabbeinu Ben-Haye trae lo que los sabios dijeron en el Talmud, en el Tratado de Sukkah, hoja 14, que dice lo siguiente: Amar Rabbi Elazar, Lama nimshela tefilatan shel sadikim que aeter. Dijo Rabbi Elazar, ¿por qué fue comparada la plegaria de los sadikim, de los justos, con el éter? La palabra éter aquí es aquella raíz que dijimos, Ain Tav Resh, éter. Éter significa horquilla y es una herramienta que se utiliza en la era para separar los granos de trigo. Está formada por un mango largo que termina en unos dientes
o gajos y sirven para remover el grano y llevarlo de un lugar a otro dentro de la era. Así también, con ellos se mueven materiales sueltos como la paja, la mies y la hojarasca. Esta es una herramienta que se usa en la era del campo, que se llama aquí éter. Ahora, al utilizar en la Torá, vayetar Isaac la Hashem, y oró Isaac al Eterno, y en esta raíz también está la palabra éter, que significa horquilla, esta herramienta del campo. Vemos que la Torá hace una comparación. Según su raíz, está comparando la plegaria con esta horquilla. ¿Por qué? Para decirte, dice aquí, que así como esta horquilla remueve los granos en la era de un lugar hacia otro, así la plegaria de los tzadikim remueven de la misma manera y transforman el pensamiento y la idea del santo bendito sea y lo cambian de la medida estricta a la medida de misericordia. Eso significa que la raíz de este lenguaje, vayetar, en este pasuk, habla de un tipo de plegaria que tiene la capacidad de hacer que el Todopoderoso cambie de opinión y que, debido a los pecados de la persona, haya despertado la ira celestial, pero con esta plegaria logra hacer que el Todopoderoso cambie de opinión y tenga misericordia. Aquí el Talmud habla de la fuerza de la plegaria de los tzadikim, de los justos. Y es lo que vemos en esta parashá. Isaac era un hombre justo y su plegaria pudo transformar el decreto de esterilidad que tenía Rivka y pudo traer hijos al mundo. De esto tenemos lo siguiente, que cuando la persona hace plegaria al Todopoderoso, es muy probable que, entre tanto, existan en el cielo acusación contra aquella persona que reza debido a los pecados que pudo haber cometido y tenga acusadores en el cielo que impiden que su plegaria sea recibida y sea respondida. Y la persona es muy probable que no tenga los suficientes méritos para que su plegaria sea recibida, que haya obstrucciones, acusadores, impedimentos en los mundos celestiales. Aquí vemos que debido a la santidad y la justicia de Isaac, tuvo la fuerza de hacer cambiar de opinión al Eterno. Por eso menciona la plegaria de los tzadikim, porque tienen méritos. Entonces nosotros nos preguntamos cómo podríamos tener éxito nosotros en nuestro nivel, que no llegamos al nivel de los tzadikim. ¿Cómo podríamos tener éxito en la plegaria y conseguir que el Todopoderoso nos responda cuando existen muchas acusaciones y problemas en los mundos celestiales? Entonces, la primera respuesta que podemos dar es que la persona, cuando eleve sus plegarias, lo primero que debe de hacer es volver en teshuvá, es buscar las cosas que haya hecho mal y arrepentirse de ellas. El arrepentimiento y la teshuvá, el retornar al Todopoderoso, tiene la fuerza de transformar a la persona que está acusada de una persona pecadora hacia una persona justa. Como el Rambam lo dice en su libro, el malvado, antes de arrepentirse, era odiado en el cielo, pero después que se arrepiente, ahora es querido. Ayer era odiado, hoy es querido por el Eterno. La teshuvá debe ser el primer paso que debemos hacer antes de elevar nuestras plegarias al Eterno. Tenemos que revisar nuestros caminos, como dice el profeta Jeremías, antes de pedir al Todopoderoso lo que necesitamos. La teshuvá logra que en cierto nivel la persona en ese momento, mientras se arrepiente de sus pecados, mientras hace teshuvá, sea considerada en ese grado un tzadik. Existe el tzadik que ha logrado tener una vida limpia de pecados y en su vida constantemente cumple las misvot como es debido y está limpio y libre de transgresiones. A este se le llama un tzadik, como los tzadikim que nosotros conocemos. Pero esto toma tiempo y es un proceso llegar a este nivel. Y por supuesto no es fácil. Y solo con la constancia, la plegaria, el estudio de la Torá, el esfuerzo, la persona podría llegar a este nivel con la ayuda del Todopoderoso. Pero mientras tanto, mientras no llega a este nivel, existe la posibilidad que la persona sea considerada tzadik también, un tzadik en un nivel específico. Y es cuando hace teshuvá. Cuando hace teshuvá con toda sinceridad, decidiendo abandonar el pecado, cambiar su conducta, en ese momento tiene el grado de un tzadik
en esa área por lo menos, y eso puede permitir que su plegaria sea en mayor grado recibida. Y también dice en la Gemara, en el Tratado de Ta'anit, la hoja 8, Amar Rabbi Ami, dijo Rabbi Ami, en Tefilato shel Adam nishma'at, ela im ken mesim nafsho bechapo. La plegaria de la persona no es escuchada a menos que ponga su alma en su palma. Sheneemar, ya que está escrito en el libro de Eijá, Lamentaciones, Perek Gimel, Pasuk Mem Aleph, capítulo 3, el versículo 21, dice lo siguiente: Nisale Vavenu el Kapaim, el Kel Bashamayim. Alcemos nuestro corazón hacia nuestras palmas, hacia Dios en los cielos. Se refiere a que cuando la persona hace plegaria, debe, como si fuera, poner su corazón en sus palmas y así ofrecérselo al cielo. Es decir, su tefilá debe ser hecha con plena entrega, con absoluta sinceridad, con total sometimiento, clamor, es decir, una plegaria que brote desde lo más interior de la persona. Y a pesar que no cuente con méritos, cuando él entrega su alma prácticamente en su plegaria, puede transformar los decretos en su contra y recibir respuesta del Todopoderoso. En realidad no existen fórmulas para obtener respuestas rápidas a nuestras plegarias, ya que esa no es la forma en que funciona en el ámbito espiritual, pero sí existe la misericordia celestial en la cual nos podemos apoyar. Entonces es posible que nuestra plegaria sea atendida a pesar de no contar con méritos y poder conseguir que haya un cambio de opinión allá en el cielo con respecto a nuestra situación. Por otro lado, el hecho de colocar el corazón en las palmas para elevarlo al Creador implica también expresar nuestras palabras y nuestro pedido de todas las formas posibles, con toda la sinceridad que podamos tener. Y eso también está insinuado en un pasuk en el profeta Osea, que Hui Mahem Devarim Veshuvu el Hashem. Tomen con ustedes palabras y vuelvan hacia el Eterno. Explica el Mesudat David que la intención del Eterno al decir esto es: yo no espero principalmente las ofrendas y sacrificios de ustedes, sino que tomen palabras para confesar sus pecados al Todopoderoso y vuelvan y retornen a Él con arrepentimiento. Por tanto, con la teshuvá y con las palabras que salen del corazón, es posible conseguir un cambio de opinión, incluso si no hubieran los suficientes méritos, ya que a la hora de hacer plegaria debemos hacerla, como hemos estudiado en muchas oportunidades, con total humildad, sin ninguna actitud de reclamo, sino al contrario, rogando la misericordia celestial para recibir lo que estamos necesitando. Y por otro lado, también está escrito en Tehilim, capítulo 27, el pasuk Yud Dalet, el 14, dice así: Kaveh el Hashem, espera al Eterno, Hazak veyametz liveja, fortalécete y afirma tu corazón, Vekaveh el Hashem, y espera al Eterno. Vemos en el pasuk 2 veces, espera a Hashem. Dice Rashi, ¿qué significa espera a Hashem? Que si no fue recibida tu plegaria, vuelve a rezar y vuelve a esperar en Hashem. Por eso está escrito 2 veces. Esto habla de la insistencia en la plegaria. Este mismo pasuk de la Torá, de Bereshit 25-21, dice: Vayetar Ishak la Hashem le nochach ishto, que rezó Ishak al Eterno frente a su mujer. ¿Por qué no dice frente a Rivka? ¿Por qué solamente menciona a su mujer sin mencionar su nombre? Nos enseña que cuando una persona pide al Eterno por su prójimo y su prójimo se encuentra allí mismo con él, no debe mencionar su nombre. Esto es alajá también, tal como hizo Moshe Rabenu cuando pidió por su hermana Miriam. Él dijo: Kelna refana la. Por favor, Dios, sánala a ella, sin mencionar el nombre. Así también la halajá dice que la persona que reza por un enfermo que se encuentra con él, que no mencione su nombre. Por ese motivo, Ishak no mencionó aquí el nombre de su esposa Rivka.
Sigue diciendo la parashá que Rivka, cuando salió embarazada, sus hijos peleaban en su interior. Y aquí es donde aparece en la historia Jacob y Esav, que mucho antes de salir al mundo ya estaban en una constante guerra. Jajamín dijeron en el Midrash, en Bereshit Rabá 63:6, en el momento en que Rivka estaba de pie junto a las casas de estudio y de plegaria, Jacob prorrumpía en su interior para querer salir. Y cuando ella pasaba por una casa de idolatría, Esav corría y prorrumpía para salir. Rivka, al darse cuenta de esto, no entendía el por qué en su vientre su hijo reaccionaba con mucho deseo frente a lo bueno y también frente a lo malo. Y por eso fue a consultar al Todopoderoso a través de Shem, el hijo de Noach, preguntar por qué ella está sufriendo en su embarazo de esta manera. Hay que puntualizar el lenguaje del Midrash aquí, diciendo que cuando Rivka estaba de pie al costado de las casas de reunión, que serían las sinagogas y las casas de estudio, significa que Rivka solía acercarse a esos lugares para que su bebé en su interior pudiera de alguna manera sentirse atraído por ese ámbito de la santidad. Y eso era lo que pasaba. Y aquí el lenguaje es que Rivka estaba de pie. Pero cuando habla de Esav, el lenguaje es distinto. Dice que cuando ella pasaba por las casas de idolatría, por los templos idolátricos, ahí no dice que ella estaba de pie, porque está prohibido permanecer cerca de un templo de idolatría. La halajá lo dice, que la persona tiene que alejarse de todo lugar donde haya un templo de idolatría. Y por eso dice que cuando Rivka pasaba por allí, pasaba rápidamente, alejándose de allí. De todas maneras, Esav, dice el lenguaje del Midrash, que corría y prorrumpía para salir. Corría porque Rivka solo pasaba y ya se estaba alejando, pero Esav corría en su interior para querer ir hacia esa idolatría. De todas formas, Rivka fue a preguntar qué está pasando aquí. Y es donde Shem le dice en nombre del Eterno que en verdad ella tiene dos hijos en su interior. No es que un solo hijo desee tanto el bien como el mal a la misma vez, sino que son dos personas en su interior que serán dos naciones. Vemos que Esav ya desde el vientre estaba apegado al mal. Sin embargo, Jacob estaba en el ámbito de la santidad. Y los sabios dijeron en la Gemara, en el Tratado de Nidá, hoja 30, que un ángel enseña al bebé toda la Torá cuando él está en el vientre de su madre. Y cuando sale, el bebé se olvida de todo lo estudiado, por lo cual tiene que iniciar de nuevo su estudio, esta vez con su propio esfuerzo. Y el Gaón de Vilna dice, ¿por qué un ángel tiene que enseñar al bebé la Torá? Y él responde que en realidad la Torá es algo que está por encima de la naturaleza. Y aquí en este mundo es difícil y no puede alcanzar la persona a entender la Torá sagrada, que es espiritual, cuando la persona está dentro de este mundo todo material. Por tanto, requiere de la ayuda adicional de un ángel que le enseñe en el vientre todo, para que una vez que salga a este mundo lo recuerde. Jacob, mientras estaba en el vientre, a pesar que Esav estaba allí y peleaba contra él, de todas maneras, él tenía a un ángel que le enseñaba Torá. Sin embargo, cuando Rivka estaba cerca de una casa de estudio, de un Bet Midrash, Jacob quería salir. ¿Por qué él quisiera salir a la casa de estudio cuando ya está en el vientre de su madre estudiando Torá? A esto dijo el Rab Ovadia Yosef, de bendita memoria, que Jacob quería salir del vientre para estudiar por su propio esfuerzo, ya que en el vientre el ángel le enseña y el alma no se tiene que esforzar. Pero al venir a este mundo, con todas las pruebas que existen, el estudiar la Torá con esfuerzo es un gran mérito, y eso es lo que quería Jacob Avinu. Cuentan del caso de un rab que se llama Rabbi Israel Moshe Mandel, que cuando tenía 4 años fue a estudiar Torá junto con los demás niños, y el maestro estaba enseñando los versículos de la Torá, y se daba cuenta que el niño repetía los versículos de memoria, y cuando el maestro iniciaba un pasuk, pero no lo terminaba, el niño lo terminaba.
Entonces, el maestro se dio cuenta que el niño, de una manera sobrenatural, sabía los versículos de la Torá sin haberlos estudiado anteriormente y comenzó a probar al niño con otros pesukim de la Tanaj. Comenzó a leerle el libro de Daniel y él lo decía de memoria, comenzaba a leerle los Teilim y también lo decía de memoria. Entonces continuaron probándole con otros libros. Le traían la Gemara, el Shulchan Aruch, las Mishnayot, incluso Ben Ish Hai. Y también él sabía aquellas fuentes de la Torá de memoria. Y tenía solamente 4 años. Fue así que se hizo famoso el evento en Jerusalén, ya que él vivía allí. Y todos escucharon de la maravilla de este niño que conocía todas las fuentes de la Torá. Y fue llevado a un gran sabio de esa época, que al verlo lo bendijo y luego dijo a sus padres y a sus maestros que en 2 semanas él dejará de recordar todo lo que sabe para que comience a estudiar por su cuenta y por su propio esfuerzo. Y así fue. Después de 2 semanas de la visita de este gran sabio, el niño dejó de recordar, porque el estudio y el aprendizaje de la Torá con el esfuerzo propio tiene mucho más valor que saberlo de manera automática en el vientre de la madre, y por eso Jacob Avinu quería salir del vientre para estudiar la Torá por sus propios méritos. La base fundamental entre Jacob y Esav es la firme decisión de hacer un trabajo serio y un esfuerzo personal para servir al Eterno. Para Esav era más fácil dejarse llevar por sus instintos que ya venían con él. Todos tenemos un Yetzer Hará y Esav también lo tenía, y solamente él se dejó llevar, y así fue que de manera automática corría tras sus pasiones. Por eso se volvió un malvado, un rasha, a diferencia de Jacob, que desde un inicio, como está escrito aquí, era Ish Tam Yoshev Ohalim, es decir, un varón íntegro que moraba en tiendas. ¿En qué tiendas? Las tiendas de Torah. Pero Esav era Ish Sadeh, un varón de campo. Este campo representa el mundo del mal, el mundo del otro lado. Para Esav no fue difícil estar en ese ámbito, simplemente se dejó llevar y estuvo en ese ámbito. Pero Jacob trabajó en sí mismo para ser un varón íntegro, tal como dice aquí la palabra tam, que moraba en las tiendas de la Torá, que se dedicó a esforzarse por estudiar y comprender y alcanzar los conocimientos de la Torá. Esta es la raíz principal de la diferencia entre Jacob y Esav, la determinación del esfuerzo personal. Podríamos pensar, pero nosotros como seres humanos somos débiles y no es fácil el servir al Eterno. Sin embargo, existe un principio que se encuentra en la Torah oral, en el Midrash Shira Shirim Rabá, Perek Ei, Pasuk Vet. Dice así: Pitjuli Petach Kehudash el Mahat, abran para mí una entrada tan pequeña como la abertura de una aguja, Vani eftach lachem kepitjo shel ulam, y yo les abriré para ustedes una entrada como la entrada del ulam del templo, que era muy grande. Esto significa, hagan un esfuerzo incluso por más pequeño que sea, y yo les ayudaré en base al esfuerzo que ustedes hagan. Incluso si su esfuerzo logra abrir una entrada tan pequeña como la entrada de una aguja, yo les ayudaré y les abriré una entrada tan grande como la entrada del ulam del templo. ¿Cuál fue la diferencia en Matán Torah, en la entrega de la Torah? Que las naciones preguntaron ¿qué dice la Torah? Y al escuchar que era algo que ellos no querían dejar, decían que no. Pero el pueblo de Israel dijo, Naaseh venishma, haremos y entenderemos después de hacer y de cumplir y de realizar. Aquí también se ve la diferencia entre Jacob y Esav. Israel dijo, Naaseh, haremos nuestra parte, haremos nuestro esfuerzo. Pero las naciones en la entrega de la Torá, y también Edom entre ellas, que representa a Esav, dijeron que no debido a su deseo de no dejar sus costumbres. Y ese es el punto básico de diferencia entre Jacob y Esav. Y una de las cosas que le dijo Shem a Rivka es que 2 naciones estaban en su vientre, y el pasuk dice, Uleom mi leom yematz, que significa, y una nación a partir de la otra nación se fortalecerá. El Targum de Onkelos lo traduce al arameo de la siguiente manera:
Umalhu mi malhu titakaf. Y un reinado de otro reinado se hará fuerte. Rashi dice lo siguiente: esto nos quiere decir que no serán iguales en grandeza, es decir, que ambos no estarán en igualdad con respecto a la grandeza, sino que cuando uno se levante, el otro caerá. Significa que la caída de uno de los dos reinos depende de la grandeza del otro y viceversa. Si Edom cae es porque Israel se engrandece, y si Edom se llega a engrandecer sería porque Haz Shalom habría un problema que resolver en el pueblo de Israel. El Malbim explica esta frase diciendo: quiere decir que el poderío de uno de los dos dependerá de la debilidad del segundo, y por tanto, forzosamente tiene que haber una pelea entre ambos, ya que no se mantiene el reinado de uno a menos que caiga el segundo. Y al inicio, Edom, que representa a Esav, el reino de Edom estaba sometido bajo el reinado de Israel, pero después Edom se hizo fuerte y se mantuvo así hasta el fin de los tiempos, en donde cuando venga el Mashiach, dice aquí el Malvin, el mayor servirá al joven, y subirán salvadores al monte Sión para juzgar el monte de Esav. Por tanto, todo esto nos dice que cuando un reino está débil, a partir de esa debilidad se fortalece el segundo reino y viceversa. Significa que la caída de Edom, del poder espiritual de Edom a partir de Esav, depende del fortalecimiento espiritual del pueblo de Israel. Y en esta misma parashá, cuando Jacob toma las bendiciones que le pertenecían originalmente y luego Isaac descubre que Jacob había tomado las bendiciones, en el momento que viene Esav hacia él, le dice: Padre mío, también bendíceme a mí. Isaac no le quiere bendecir y le dice que en realidad no tendría ninguna bendición que darle porque todas ya se las dio a Jacob. En ese momento también se le revela a Isaac que Jacob era el legítimo primogénito en este aspecto, ya que Esav le había vendido la primogenitura. Pero ante la insistencia de Esav a Isaac para que le bendiga, está escrito en la Torá al final de esta parashá que Isaac le da una bendición. Y eso está en el capítulo 27 al final, y vamos a leer una parte de esa bendición en el Pasuk Mem, el versículo 40, en donde le dice Isaac a Esav: Ve al jarveja tijie, y por tu espada vivirás, ve tajija ta'avot, y a tu hermano servirás, ve allá kasher tarid ufarakta ulo meal savareja. Este pasuk es explicado ampliamente por la mayoría de comentaristas de la Torá. Rashi lo explica de esta manera: que cuando Israel transgreda Haz Shalom la Torá, tú, Esav, tendrás razones para acusar por aquellas bendiciones que él tomó y podrás descargar su yugo de ti. Por tanto, lo que indica este pasuk es que la fuerza que pueda tener Edom será por haberse debilitado la observancia de la Torá y las misbot en el pueblo de Israel, que nunca suceda. Por tanto, depende de nosotros el levantamiento del reino de Israel y la caída de Edom. Como sabemos, Edom es el cuarto exilio antes de la llegada del Mashiach. El exilio de Edom ha sido, a partir de los romanos en adelante, ha dominado y ha perseguido al pueblo de Israel constantemente. El Rav Kaduri siempre decía a sus discípulos que en el momento de la plegaria de la tefilá de la Amidá de Al-Aminim, ellos tengan en su intención que se acabe pronto el exilio de Edom, todo ese poder espiritual que proviene de Edom. Su caída dependerá del esfuerzo de Israel por cumplir Torah y Misbot y puedan traer pronto la llegada del Mashiach. Cuando el pueblo de Israel estudia Torah con todas sus fuerzas, cumple las Misbot, entonces se eleva. Y algo así sucedió al inicio. Cuando el Imperio Romano había comenzado, el exilio edomita ya estaba iniciando, lamentablemente con mucha fuerza. Pero en un momento de la historia nos cuenta la Gemara que apareció Rabbi Yehuda Anasi, quien compiló las Mishnayot, y en esa elevación espiritual apareció también el emperador Antoninus, quien fue atraído por la Torá. Y la Gemara cuenta en el tratado de Avodah Zará que él hizo un túnel desde su casa hacia la casa de Revi
para aprender Torah de él, y lo servía como un discípulo, como un sirviente, no solamente aprendiendo Torah, sino sirviéndole personalmente a Rabí Yehudá Anasí. También nos cuenta allí que él se circuncidó y se convirtió en judío, todo esto en secreto. Dicen los sabios de la Kabbalah que las chispas de santidad del alma en Revi tenía el alma de Jacob Avinu, y Antoninus era una reencarnación del propio Esav, que en ese momento el mayor sirvió al menor, tal como está escrito en la Torá. Antoninus, siendo un Gilgul de Esav mismo, se humilló y sirvió a quien era su hermano Jacob Avinu, cuya alma estaba espiritualmente en el alma de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehudá Anasí. Vemos que una parte de su alma hizo tikkun en este aspecto, estudió Torah, le sirvió, abandonó todas las cosas de este mundo, y el pueblo de Israel tuvo paz en aquella época, y los romanos no los persiguieron, y debido a esa paz tan grande se pudo compilar la Mishnah que tenemos hasta hoy. El reinado de Edom y de Esav será eliminado por la santidad de la Torá, por la llegada del Mashiach, y esto depende del fortalecimiento de la Torá y las Misvot de parte de nosotros, que Bezrat Hashem tengamos el mérito de ser la generación que traiga al Mashiach, Bezrat Hashem. Comparte con tus amigos estas enseñanzas, suscríbete a nuestro canal Am Israel y que sigamos difundiendo la Torá para que juntos podamos traer al